En esta videoclase vamos a hablar de la dimensión social desde el punto de vista de las pymes. Cuando hablamos de responsabilidad social en el marco del desarrollo sostenible, ya sabemos que estamos hablando de tres esferas o tres dimensiones del desarrollo sostenible: la ambiental, la económica y la social. Cuando hablamos de la dimensión social, estamos diciendo que estamos poniendo el foco en las personas. Y poniendo el foco en las personas dentro del desarrollo, aquellos retos que tienen que ver con las personas, aquellos retos sociales, deben abordarse, como sabemos, desde una perspectiva global. Y en esta perspectiva global están invitados todos los actores a participar. Los estados, por supuesto, pero también las empresas y las organizaciones de la sociedad civil. Afortunadamente, desde hace unos pocos meses, tenemos todos una hoja de ruta común, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que lo que también se llama la Agenda 2030, con esos 17 objetivos. ¿Y por qué las empresas tienen que participar en este desarrollo? Porque las empresas no pueden actuar al margen de la sociedad en la que operan. Pero claro, las pymes no tienen la misma capacidad, la misma responsabilidad que las grandes empresas para abordar estos grandes retos sociales. ¿Qué distingue a la pyme frente a las empresas de mayor tamaño? Lo primero es que la cultura, los valores, lo que al final nos lleva a una estrategia de responsabilidad social, está muy vinculada a la cultura que determina el liderazgo de su fundador, del empresario, de su director. Dentro de esa cultura de empresa, normalmente las pymes se van a caracterizar porque van a poner el foco de su intervención en los ámbitos sociales dentro de aquello que tienen más cerca, de su entorno inmediato, y se dirigirán a sus empleados principalmente y se dirigirán a la comunidad más cercana. Las pymes, a diferencia de las grandes empresas, también tienen un estrecho vínculo con ese entorno social que les rodea, y además tienen una gran vinculación con las otras empresas dentro de su mismo sector y actividad, que también son pymes. Es decir, hay unos vínculos sectoriales mayores normalmente que en el caso de empresas más grandes. Y también las pymes pueden desarrollar la dimensión social de su responsabilidad social dentro de la cadena de suministro a la que pertenece, es decir, como proveedoras de otras empresas o clientes de otras empresas, desarrollando iniciativas sociales dentro de la cadena de suministro. Cuando queremos ver qué aspectos serían los más relevantes dentro de la dimensión social de la responsabilidad social en las pymes, podemos ver, por ejemplo, lo que nos decía la Comisión Europea en su estrategia renovada de responsabilidad social de las empresas, publicada en 2011, que estos serían los aspectos principales donde poner el foco. Estos aspectos proceden del consenso previo de una serie de normas internacionales y de acuerdos internacionales, con lo cual determina simplemente ese consenso en términos de lo que debe ser la dimensión social. Y hablaremos de derechos humanos, hablaremos de prácticas laborales que tendrán en cuenta pues, la formación de los trabajadores, la gestión de la diversidad, aspectos de igualdad de género o de salud y bienestar de los trabajadores. Hablaremos también de la participación de la empresa en las comunidades locales en las que operan y del desarrollo de estas comunidades. Hablaremos, entre otros aspectos, de la integración de personas con riesgo de mantenerse en exclusión de lo que es el ejercicio económico, como pueden ser en principio las personas con ciertas discapacidades. Y también, dentro de esta dimensión social, habrá que hablar de los intereses de los consumidores y usuarios de los productos y servicios que produce la empresa, sea grande o sea pyme. Cuando hablamos de derechos humanos, dentro de lo que es el contexto de la responsabilidad social, podemos estar hablando de distintos niveles de derechos humanos. Podemos hablar de la garantía de los derechos civiles y políticos, por ejemplo, serían los más básicos, como el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad ante la ley o a la libertad de expresión. O también podemos estar hablando de derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, el derecho a la alimentación, a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social. En los marcos, como sabéis, en el marco internacional de los principios de empresa y derechos humanos, el marco Ruggie, ya se habla y queda claro el consenso internacional de que son los estados los que tienen que proteger el cumplimiento de estos derechos humanos, pero las empresas tienen la obligación de respetarlos. Entonces, para las pymes,
¿Qué tipo de acciones podrían realizar en este sentido? Pues lo primero sería asegurarse de que la actividad de la empresa no se vulnera en ninguno de los derechos humanos. Prevenir también situaciones de riesgo, no solamente dentro de la empresa, sino también en toda la cadena de suministro con los propios proveedores. A veces las mismas pymes tienen proveedores en países de riesgo, en países donde la vulneración de los derechos humanos puede haber un mayor riesgo de que ocurra, y también es responsabilidad de la empresa, independientemente del tamaño que tenga, de asegurarse de prevenir estas situaciones de riesgo. También lo que puede hacer es evitar la discriminación de ciertos grupos vulnerables, como se ve ahí en el icono a la izquierda. Evitar las discriminaciones por raza, por género, por discapacidad, por edad o cualquier otro tipo de factor que implique que ciertas personas tienen limitado el acceso a algún tipo de servicio, de producto o de capacidad de desarrollo. Y también facilitar que en el caso de que haya algún tipo de vulneración de derechos humanos se facilite la reclamación de los afectados y la resolución de los problemas que puedan surgir. Luego tenemos otro ámbito de acción de la dimensión social, que sería el de las prácticas laborales, que para las pymes es fundamental. Es decir, todo lo que tenga que ver con el bienestar, con el desarrollo, con la calidad de vida, con el entorno de trabajo de las personas que trabajan en la empresa. Entonces, ¿qué tipo de acciones puede realizar la empresa dentro de esta dimensión? Lo primero es cumplir la legislación laboral, cumplirla bien, desde todos los puntos de vista, de contratos, de salarios, de condiciones de trabajo. Asegurar, por supuesto, que el entorno de trabajo sea seguro y saludable para los empleados, facilitar el acceso de estos empleados a expresarse y a negociar sus condiciones de trabajo a través del diálogo social, promover el desarrollo humano y profesional de los empleados y garantizar que no haya ningún tipo de discriminación en el empleo. Como comentaba al principio, la hoja de ruta que tenemos ahora, que tienen todos los agentes dentro del desarrollo sostenible, la que viene marcada por Naciones Unidas son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y quiero destacar dentro de estos 17 objetivos el objetivo 8, que está centrado precisamente en promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Otra dimensión dentro de los aspectos sociales tendrá que ver con los asuntos que se refieren a otro grupo de interés fundamental, que es el de los consumidores y usuarios. En la actividad de la empresa habrá una serie de impactos sociales sobre los usuarios y los consumidores que tendrá que ver con la salud y seguridad, es decir, que el producto sea seguro, sea saludable, el facilitar los medios de atención al cliente, el derecho a la privacidad de estos usuarios, ofrecer transparencia en la información de los productos y garantizar que proteger los impactos sociales o gestionar los impactos sociales a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, hasta desde que sale de la empresa, está en manos del usuario, consumidor y puede volver al final. Entonces, ¿qué acciones puede realizar la pyme? Lo primero sería ofrecer una información completa, veraz y transparente sobre el producto que ofrece. Garantizar que no hay ningún problema para la salud y para la seguridad de los consumidores, ofrecer atención al cliente y resolver cualquier posible controversia que pueda haber con el consumo, proteger, y esto es muy importante, la privacidad de los datos de los consumidores, que ahora con el desarrollo tecnológico es un riesgo cada vez mayor, y promover de una manera proactiva el consumo consciente y socialmente responsable. Y finalmente, la pyme también puede actuar en su dimensión social favoreciendo el desarrollo de la comunidad, dentro de una serie de programas que están en marcha dentro de la comunidad, que puede tener que ver con distintas causas, como puede ser la creación de empleo, la empleabilidad de las personas, la promoción de la economía local, el desarrollo tecnológico, la educación y la cultura, temas de salud y calidad de vida o de fortalecimiento institucional. Y las acciones que puede realizar la pyme, lo primero es identificar cuáles son realmente las necesidades y las expectativas sociales de la comunidad en la que opera. No actuar de manera individual, de manera aislada, sino participar en asociaciones para el fomento del desarrollo local, actuar, y esto es muy importante, actuar en alianza con administraciones, con ONGs que tienen fines sociales, porque actuando en alianza se consigue un poder mucho mayor para abordar estas necesidades, y promover desde la empresa o en el entorno cercano la inversión social y el voluntariado de las personas que forman parte de la empresa o de su entorno inmediato.